Hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Los niños pueden pasar a su salón. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, gracias porque podemos estar un miércoles más reunidos aquí como iglesia local. Gracias, Padre eterno y glorioso, por la oportunidad que tú nos das, Señor, porque es en tu gracia y tu misericordia. Señor, te pedimos por aquellos hermanos que aún vienen en camino, Señor, te pedimos que los guardes, Padre eterno y glorioso, que los guardes de todo peligro, Señor, que puedan llegar con bien. Y por aquellos hermanos, Señor, que no nos han podido acompañar, te pedimos, Padre eterno y glorioso, que a través de este mensaje, también donde quiera que nos estén escuchando, hables a sus vidas, Señor. Señor, te pido sabiduría y entendimiento para poder exponer tu palabra correctamente. Ayúdame, Señor, a poder exponerla tan claramente, Señor, que mis hermanos puedan comprenderla, puedan entenderla a la luz de la Biblia. Y en lugar, Señor, de traer confusión, que las cosas puedan ser aclaradas en su vida. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, ya terminamos Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Ya terminamos las iglesias locales, estuvimos viendo las cartas y ya terminamos de ver las 7 cartas, ¿verdad? Hacia las iglesias locales. Y pues ahora vamos a entrar a algo más allá, ¿verdad? Ahora vamos a algo más, algo más allá, y creo que aquí es donde necesitamos prestar mucha atención a las cosas que ya habíamos estudiado, que ya habíamos visto, porque este capítulo que sigue, que es el capítulo 4 que vamos a estudiar, este capítulo es muy, pero muy importante. No digo que los demás no, pero este capítulo es muy, muy importante, porque ahorita que vayamos en el estudio se van a dar cuenta por qué es importante este capítulo, poder conocerlo y estudiarlo en su contexto, ¿verdad? Ok, hermanos, uno de los errores que tenemos al estudiar Apocalipsis, repito, escuchen bien, uno de los errores que tenemos al estudiar Apocalipsis es que leemos el libro de Apocalipsis como si los cristianos de aquel tiempo estuviesen viviendo como nosotros vivimos. Otra vez, leemos el libro de Apocalipsis como si los cristianos del primer siglo estuviesen viviendo el cristianismo como ahora tú y yo lo vivimos. Pero de verdad que nada que ver, nada que ver. ¿A qué me refiero con esto? Que los cristianos del primer siglo, comparado con el cristianismo de hoy, no tienen nada que ver. ¿En qué cuestión? En la libertad que tenemos del Evangelio. Simplemente nosotros ahorita estamos transmitiendo en línea, tenemos las puertas abiertas, estamos hablando del Evangelio, podemos predicar abiertamente, y yo no veo a nadie que lo estén apresando, que lo estén decapitando, que lo estén llevando al coliseo o a un coliseo. Yo no veo nada de eso, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los errores, que cuando tú y yo leemos Apocalipsis, lo enfocamos a nuestros tiempos, como nosotros estamos viviendo el cristianismo. Por eso le estudiamos carta por carta de la iglesia local y ya nos dimos cuenta a lo que se estaban enfrentando, ¿verdad? Entonces, pudimos ver en las cartas de
hacia las iglesias locales, el peligro que estaban corriendo los hermanos. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, se quedaban sin trabajos, pasaban hambres, estaban en peligros de muerte, estaban siendo atacados por falsas doctrinas destructoras, y todo eso fue lo que estudiamos a través de estas cartas. Entonces, todo eso se estaban enfrentando estos hermanos. Si nosotros viviésemos en ese tiempo, pues no es nada parecido a lo que estamos viviendo hoy en día. Y digo, gloria a Dios por esta libertad que tenemos en cuanto al evangelio y porque estamos en este país. Pero para los hermanos de ese tiempo, pareciera como que si Dios los hubiese olvidado por todas las cosas que estaban padeciendo y por todas las cosas que estaban viviendo, ¿verdad? Porque ¿quién quisiera ser cristiano viendo esa situación? Y obviamente estoy hablando de algo carnal. ¿Quién quisiera ser cristiano hacia lo que se están enfrentando? Obviamente esto tenía que ser por un poder sobrenatural, tiene que ser dado por el Espíritu Santo, porque nadie hubiese querido ser cristiano para declarar su muerte, ¿verdad? Entonces, pareciese como que si en esos tiempos el que dominaba pues era el diablo, ¿verdad? O como si fuese Satanás más poderoso que Dios, porque pues ¿qué pasa? Que los cristianos están padeciendo tribulación, realmente estaban viviendo fuertes tribulaciones. Es como si Satanás estuviera reinando en lugar de Dios. Cuando llega un testigo de Jehová, te dice, ¿tú sabes quién es el rey? ¿Quién reina esta tierra? Y tú le dices, sí, mi Señor reina esta tierra, Dios es el rey del universo. Te dicen, ay, no, el que reina esta tierra es Satanás, ¿verdad, hermanos? Pero Dios es rey, Dios es soberano, y Dios reina sobre todo. Aún Dios reina sobre la maldad, va más allá de la maldad, porque Dios utiliza el mal para su perfecta voluntad. Entonces, hermanos, ¿y por qué pareciese como si Satanás reinara en lo que estaban viviendo los hermanos? Porque, pues decía, solamente basta dar una mirada y ver quién es el que está gobernando el mundo, ¿verdad? Que era César. César era el que estaba realmente gobernando. Entonces, hermanos, recordemos que el emperador, el César, era el que reinaba el mundo. Y otra vez lo digo, cuando hablo de mundo, es como se conocía o se entendía, ¿verdad? Entonces, pero Juan va a comenzar, a pesar de que le dijo que escribió a cada una de estas cartas a las iglesias locales, o les dijo estas cosas a las iglesias locales, Juan va a comenzar a escribir algo esperanzador para la iglesia local. Realmente viene algo con mucha esperanza. Y yo espero en Dios que podamos terminar hoy el capítulo 4. Y es así como me quiero ir a través de estos estudios, estar viendo un capítulo por estudio. ¿Sale? Entonces, algunos pudiéramos preguntar, o nos pudiéramos preguntar, hermanos, con esto que se habla de la tribulación y que va a venir después una gran tribulación, ¿verdad? La cual nunca se ha visto, ¿verdad? Una gran tribulación. Yo tengo una pregunta y es para que la analices y no tienes que contestármela. ¿Qué les faltaba a los hermanos del primer siglo, a los hermanos de la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que les faltaba para que realmente ellos vivieran una gran tribulación? ¿Qué les faltaba para que vivieran una gran tribulación? Hermanos, nada. Ellos ya estaban viviendo una gran tribulación. No les faltaba nada. ¿Qué me vas a decir? ¿Que los mataran? Ya los mataban. ¿Que los echaran al Coliseo romano? Ya los echaban. ¿Que los prendieran con brea? Ya lo hacían. ¿Que les quitaran sus casas? Ya los hacían. ¿Qué les faltaba? Realmente estaban viviendo una gran tribulación. Hermanos, y es aquí donde quiero que nos comencemos a enfocar. Y yo sé que algunos dirán, sí, Uziel, pero la Biblia habla algo más allá todavía de una gran tribulación, ¿verdad? ¿Será acaso que esa gran tribulación que se viene será la Agenda 2030 que ya se viene? ¿Será eso lo que hace falta?
Hermanos, repito, para los cristianos del primer siglo, la Agenda 2030 no les sorprendería, no los asustaría. ¿Por qué? Porque tú sabías que en el tiempo de los romanos los niños eran abusados sexualmente. Podían tener eso. Es por eso que los cristianos adoptaban a los niños que estaban en las calles, los agarraban. Por eso veían por los huérfanos y las viudas, porque los que tenían posición podían agarrarlos, esclavizarlos y hacerlos objetos sexuales. ¿Tú sabías que en Roma el ser bisexual era normal? Podías estar con un hombre y podías estar con una mujer. Inclusive los soldados romanos podían durar meses, años en las guerras y no pasaba nada. Pues porque entre ellos se daban amor. Voy a ponerlo así por no usar otro término más. Hermanos, era algo muy normal. Entonces, ¿tú crees que una agenda 2030 a los cristianos del primer siglo les iba a asustar? ¿Les iba a pegar? Claro que no. Realmente ellos ya estaban viviendo una gran tribulación. Ya la estaban viviendo. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio en Apocalipsis, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Es muy, muy cortito, Apocalipsis 4, del 1 al 11. Dice: después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas, y alrededor y por detrás estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, y en sus subtítulos que tienen en la Reina Valera, si traen la Biblia Reina Valera, dice una adoración celestial o la adoración celestial. Pero eso no quiere decir que nada más ese sea el subtítulo de eso. Fue algo que le pusieron como un subtítulo. Pero yo creo que a lo mejor esto debió haberse titulado como el que está sentado en el trono, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque el tema central de este capítulo, es el que está sentado en el trono. No son ni los 24 ancianos, no son ni los 4 seres que están ahí volando, no son ninguno de ellos. El tema central es Dios. El tema central es nuestro trino Dios. Y eso es lo que debemos de encontrar en todo el libro de Apocalipsis. El tema central del libro de Apocalipsis es nuestro trino Dios. Punto número 1. Punto número 2, la iglesia reinando con Dios, con Cristo, ¿verdad?
Ya que si te enfocas que el anticristo, que el 666, que esto, que lo otro, y que el punto, que el chip, que esto es, hermanos, eso sale sobrando. El tema central del libro de Apocalipsis es un Dios trino, un Dios que reina, un Dios que vence, un Dios que es soberano. Ese es el tema central, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿quién es el que está sentado en el trono? Esa sería la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Volvemos a leer, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu. Fíjense lo que dice Juan: yo estaba en el Espíritu. ¿Te acuerdas aquel pasaje que dice Pablo? Yo no sé cómo fue, si en espíritu o no sé cómo, si en el cuerpo, fuera de cuerpo, pero fui llevado hasta el tercer cielo. Y es lo mismo, esta misma referencia hace Juan, pero Juan especifica: yo estaba en el Espíritu, porque realmente el cuerpo de Juan, ¿dónde estaba? En la isla de Patmos. Es ahí donde escribió, estaba en la isla de Patmos. Por eso Juan especifica esto: yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y esta palabra establecido es algo que no se mueve. Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor de él un trono, del trono un arco iris semejante al aspecto de esmeralda. Ok, hermanos, ¿qué es lo que quiere Juan? ¿Qué es lo que quiere Dios decirle a la iglesia a través de Juan? Que a pesar de lo que están viviendo, a pesar de cómo están siendo atribulados, a pesar de que se puede creer, se puede pensar por lo que la iglesia está viviendo, es Dios quien está reinando. Es Dios quien está reinando. Las cosas en las cuales ellos están viviendo, las cosas que se están enfrentando, el enfriamiento, la persecución, la muerte, la falta de compromiso, lo tolerante que son a las doctrinas, algunos que están dormidos espiritualmente, la fidelidad, la tibieza o la autosuficiencia, es Dios quien sigue reinando. Y si las iglesias aún permanecen, es por Dios. Es por su Santo Espíritu, ¿verdad? Porque ¿qué dijimos? ¿Qué son los candeleros? La iglesia. ¿Cómo se mantiene un candelero encendido? Por el aceite, por el Espíritu. Si una iglesia sigue encendida, si una iglesia local sigue viva, es por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Eso presten mucha atención, porque yo creo que se les voy a estar diciendo en todos los estudios quién es el candelero, quién es el aceite, porque tenemos que llegar a un punto donde ustedes solitos digan: ah, esto es por esto, ¿ok? Entonces, hermanos, si nosotros nos enfocamos a estudiar Apocalipsis y comenzamos a meternos en las pequeñeces, voy a llamarlo así, en las pequeñeces, o a poner nuestra mirada en cosas muy pequeñas, nos vamos a desviar del que está sentado en el trono. Y yo creo que eso es uno de los errores que ha habido, que ha pasado en el libro de Apocalipsis. Que muchos estudiosos que se meten a Apocalipsis terminan enfocándose en las pequeñeces y no en el trino Dios, ¿verdad? Y de esas pequeñeces comienzan a salir muchos disparates, demasiados disparates. Ahora sí, Putin es el anticristo. Ahora sí, todo lo marca. Así la Biblia lo dice, ahí está clarito. Ya nomás no está su nombre escrito porque, pues ya, pero ahí está. Entonces terminamos cayendo en esos errores y nos enfocamos en pequeñeces. Ok, hermanos, esto es importante, no dejar de ver esto, que es Dios quien está reinando. Es lo que el Espíritu Santo y el apóstol Juan
quieren que nos enfoquemos en que es Dios reinando, a pesar de lo que la iglesia está viviendo, está pasando, Uziel, pero están siendo decapitados, están siendo echados los leones, se fueron prendidos con brea, alumbraban el imperio romano, sí, pero es Dios quien está reinando, es Dios, sigue siendo Dios. Hermano, si a ti o a mí, digo, Dios no lo quiera, te llegan a detectar cáncer, no es porque Satanás ganó, es porque Dios sigue reinando. Dios tiene un propósito detrás de todo esto, ¿verdad? Aún si te mueres, Dios tiene un propósito detrás de esto. Es Dios quien reina, nuestro Dios es soberano. Ya quitémonos esa imagen donde podemos ver en las redes sociales donde está Dios y Satanás jugando vencidas. Nada de eso, ¿verdad? Cuando me está yendo bien es porque Dios está ganando, y cuando me está yendo mal es porque Dios está perdiendo. No, nuestro Dios reina, siempre reina. Entonces, repito, a pesar de lo cruel que se veían las cosas, es nuestro Dios afirmando a la iglesia: yo estoy sentado en el trono, en ese trono que está establecido, que nada lo mueve. Yo soy ese Dios que prometió estar con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo aún no llega, aún sigue estando con nosotros. Y aún después de este fin, Él estará con nosotros. Él es fiel a sus promesas. Él no falla. Nosotros podemos fallar. Mi amor, nunca te dejaré, vas a ver, nunca te voy a olvidar. Lo terminamos haciendo. Lo terminamos haciendo porque somos hombres. Pero Dios no es hombre para que mienta. Entonces, aunque estamos en el mundo, hermanos, no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Aunque estamos en el mundo, no estamos bajo la potestad de las tinieblas, porque fuimos trasladados al reino de Cristo. A pesar de que estamos en este mundo, nosotros estamos en el reinado de Cristo, ¿verdad? Y por eso en la escatología hay algo que se conoce como el ya, pero todavía no. Ya te lo había dicho, ya, pero todavía no. Ya estamos en los últimos tiempos, pero todavía no. ¿Desde cuándo estamos en los últimos tiempos? Desde el primer siglo. Ya, pero todavía no, ¿verdad? Es como ya casi voy, ya voy llegando, pero todavía no llegas. Ya estoy. Entonces, hermanos, ya estamos en el reino de Cristo, pero nos falta reinar juntamente con Cristo. Pero ya estamos en ese reino. Ya estamos en el reino de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo del 12 al 14. Colosenses 1, del 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿A dónde nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. Pero hay algunos que siguen esperando un reinado milenial para poder reinar, cuando el Señor dice que ya estamos reinando, ya estamos en el reino de Cristo. Pero bueno, eso vamos a ir más adelante. Ok, hermanos, ojo, vuelvo a hacer un énfasis. Si perdemos esto de vista y leemos Apocalipsis como nosotros estamos viviendo en nuestros tiempos, puede perder como el cierto sentido. Recordemos que eran iglesias que estaban siendo atribuladas, estaban siendo perseguidas. Entonces, hermanos, solo nuestro Dios es digno de ser adorado. Solo nuestro Dios es digno de ser adorado. No vamos a perder en este momento el enfoque. Uziel, ¿y cuál era esta piedra? ¿Y qué significa esta otra piedra? ¿Y qué quiere decir el arco iris? ¿Qué quiere este color que representa? ¿Y el púrpura cuál? ¿Y el rojo cuál? ¿Y este cuál? Porque realmente en muchas cosas terminaríamos en una especulación.
¿verdad? El rojo del arco iris, la sangre, el moradito es... No, hermanos, ese no es el enfoque, ¿verdad? Lo que algunos teólogos afirman en cuanto hablan de las piedras y el arco iris, hablan que esto refiere a los atributos de Dios, a lo que Dios es. Por eso dice, el que estaba sentado era semejante a, habla de lo que Dios es, son sus atributos, y cada una de estas piedras representa algo que va a enfoque en cuanto a los atributos de Dios. Pero repito, no me voy a meter a ver cada una de estas cosas, porque realmente terminaría yo en una especulación y no quizás lo que la Biblia nos diga, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos al versículo 4, Apocalipsis 4 del versículo 4. Antes de leer, a las iglesias que estaban viviendo esta tribulación, Dios le dice, tranquilos, yo soy el que está sentado en el trono, yo soy quien reina, soy soberano, yo tengo el control. Versículo 4, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hasta ahí, hasta el 8. Hermanos, la Biblia no dice que así eran, dicen semejantes, semejantes, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo desciende como en forma, no era una paloma, como en forma de una paloma. Ok, hermanos, esto que Juan está describiendo, esto mismo que Juan está describiendo, hermanos, esta visión ya la había tenido Isaías. Y es algo en lo cual también tenemos que prestar atención. El libro de Apocalipsis está lleno de otras profecías, o está lleno de otras visiones, mejor dicho, de otras visiones que ya habían estado. Y quizás muchas de ellas Juan las está utilizando para informarlo a la iglesia. Está usando lo mismo, mira, en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías 6, versículo del 1 al 5. Amén. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Fíjate, lo que había visto Isaías, Juan también tuvo esa visión, ¿verdad? Lo mismo, nada más que Isaías dice, y sus faldas llenaban el templo. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? Que Juan estaba igual dentro de ese templo, viendo eso mismo, ¿verdad? Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Ves cómo es parecida la visión que tuvo Juan con la visión que había tenido Isaías? Llegaron a ver a este mismo Dios sentado en su trono, al único Dios soberano. Entonces, y dice aquí que había otros 24 tronos, no iguales al trono del soberano, pero hay otros 24 tronos, y dice que en estos 24 tronos hay 24 ancianos.
24 ancianos, ¿verdad? Y es aquí donde dicen, ¿quiénes son estos 24 ancianos? ¿Quiénes son estos 24 ancianos que están sentados en los tronos, ¿verdad? Y están adorando todo el tiempo junto con estos 4 seres vivientes. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Ok, hermanos, una de las posturas en la cual yo me inclino es que estos 24 ancianos son las 12 tribus de Israel no quiere decir que sean los 12 apóstoles, pero representando a los 12 apóstoles, los otros 12 en representación. No quiere decir, Juan no dijo, y yo vi ahí a Pedro y vi a Bernabé, a Marcos, no dice nada de esto, o sea, no dice de los otros, o sea, dice que vio porque faltaba él, sino como hubiera estado ahí, ¿no? Pero ¿qué me refiero con esto? Que los 12 ancianos representaban las 12 tribus y los otros 12 representan a los discípulos que juntos hacen el pueblo de Dios. Ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, somos uno en Cristo. Una sola iglesia. Los 24 ancianos en esta visión probablemente representan a todos los redimidos de Dios en todos los tiempos, tanto antes como después de la muerte y resurrección de Cristo. Simbolizan a todos aquellos, tanto judíos como gentiles, que ahora forman parte de la familia de Dios. Los 24 ancianos nos muestran que todos los redimidos los están adorando. Es lo que se cree, hermanos. Y mira, mucho ojo aquí. ¿Por qué te digo que el capítulo 4 es importante? Porque el capítulo 4, yo lo titulo como el capítulo que parte las aguas. O el capítulo donde el camino se divide en 2 partes. ¿Por qué? Porque es aquí, dependiendo de la interpretación que tú le des a este capítulo, tú te vas a inclinar al dispensacionalismo o te vas a inclinar al milenialismo. Ya te expliqué qué es el dispensacionalismo y qué es, no puedo regresarme. Pero es en este capítulo donde tú vas a caer en ese parteaguas. ¿Por qué, hermanos? Porque la postura dispensacionalista, ¿cuál es? Te doy un poquito de contexto. Aquellas que creen que va a venir un rapto secreto, después viene una segunda venida visible. Aquellos que creen que va a venir una bestia donde vas a ser marcado. También aquellos que creen que falta que cuando venga Cristo vamos a reinar Rey Cristo va a reinar aquí en la tierra literalmente por 1000 años. Satanás es atado, después Satanás es desatado y hay esta guerra, la guerra de Armagedón, esta guerra tremenda. Entonces, ok, la postura dispensacionalista dice que la iglesia, que es aquí en este capítulo cuando sucede el rapto secreto, es aquí donde sucede el rapto secreto. Escuchaba a John MacArthur, que John MacArthur es uno que tiene una postura muy fuerte en cuanto al dispensacionalismo, y dice, a mí me han preguntado, hermano John, ¿y dónde aparece el rapto en Apocalipsis? Dice, ahí donde está en blanco el 3 y el 4, es ahí donde sucede. Te lo vuelvo a decir, hermano John, ¿dónde está el rapto en Apocalipsis? El rapto, donde la gente va a estar así ahorita como comiendo y nomás pum, 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 y tu abuelito se fue, y tu tío se fue, y tu papá se fue, y los que se han quedado ahora sí, lamentense y lloren y arrepiéntanse, porque ahora viene los 7 años de la tribulación, 3 de tribulación y 3 y medio de gran tribulación. ¿Dónde aparece el rapto, hermano John, en Apocalipsis? Del capítulo 3 al 4, donde está en blanco.
Hermano, la postura dispensacionalista afirma que la iglesia no participará de la gran tribulación, que antes de que venga una gran tribulación, la iglesia será sacada. Pero digo y repito, ¿de qué beneficios gozamos con la iglesia del primer siglo? Somos más espirituales que ellos, somos más santos que ellos. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Pero yo creo que este es el punto, dependiendo donde tú veas que es una gran tribulación. Porque si tú esperas algo así como que, híjole, algo que no ha pasado, no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces, ellos dicen que estos 24 ancianos representan a la iglesia que ha sido sacada y que son los fieles de la iglesia, los vencedores, los que han sido glorificados, entronizados y coronados. Es ahí donde representa la iglesia, esos que han sido sacados. Hermanos, por eso digo que yo me inclino más a la otra postura, donde creo que los 24 ancianos son que representan a Israel y la iglesia, un solo pueblo. Entonces, vuelvo a lo mismo y ahorita te voy a explicar un poquito. La postura dispensacionalista dice que es ahí donde comienza, entre el 3 y el 4, lo que está en blanco es ahí donde es el rapto. Porque dicen, si tú lees Apocalipsis, en el capítulo 4, en el capítulo 5, habla de una adoración celestial. Están todos adorando allá. Pero del capítulo 6 al capítulo 18 de Apocalipsis, tú vas a encontrar sellos, vas a encontrar copas, que eso es la ira de Dios. Hermanos, pero sorpresa, el libro de Apocalipsis no está acomodado cronológicamente. Tú no puedes poner el libro de Apocalipsis cronológicamente. Del 1 al 3 te lo habla bien, pero no puedes decir 4, 5, todavía está bien, pero decir 6, y del 6 sigue el 7, y del 7 sigue el 8, y del 8 no está acomodado cronológicamente. No es como una carta de Pablo acomodada cronológicamente. Entonces, ellos dicen, porque del capítulo 6 al capítulo 18 tú ya no vas a encontrar que Apocalipsis mencione la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya está allá. Todo va enfocado aquí en la tierra, hermanos. Y dicen, eso es lo que se vive en Apocalipsis, lo que dice Mateo 24. Ahí es donde se cumple lo que dice Mateo 24. ¿Has leído Mateo 24? ¿Sabes lo que dice Mateo 24? Vamos a Mateo 24. Hermanos, de verdad mi intención no es enredarte, no es traer confusión. Si no logras comprender, puedes volver a escuchar el tema, ya que gracias a Dios quedan grabados. Ok, Mateo 24. Muchos comparan Apocalipsis 4 diciendo que es como Mateo 24. Y estando él sentado, ¿quién estaba sentado? Cristo. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Punto. Hasta ahí. Antes de que Jesús llegara al monte de los olivos, recordemos que Jesús pasa por el templo y ¿qué le dice a sus discípulos? Sus discípulos le dicen, maestro, ¿ya viste este templo? Qué hermoso está. ¿Ya viste este ¿cómo se dice? Majestuoso, pero qué majestuoso es este templo. Ya lo viste, y le dice Jesús, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Ok, cuando Jesús les dice eso, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué pensaban los discípulos? ¿Para que eso se pueda destruir? Pues es el fin del mundo.
Es el fin del mundo. Es el templo de Dios. Para que el templo de Dios se pueda destruir. Hermanos, pero Dios no habita en templos. Dios había sido ya manifestado en carne. Estaban con el verdadero templo de Dios. Ok. Respondiendo Jesús le dijo: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo el tiempo ha existido peste, terremotos en todos lugares, hermanos. Ok. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, si nosotros lo leemos esto corridito, pues decimos: Jesús está hablando del fin del mundo, completamente. Pero no, hermanos. Si nosotros analizamos este pasaje, los discípulos le hicieron 3 preguntas en una a Jesús. ¿Puedes verlo ahí en el versículo 24, versículo 3? ¿Cuándo serán estas cosas? Primer pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: y del fin del siglo. ¿Sí o no son 3 preguntas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Ok. Y Jesús les va a responder cada una de estas preguntas. La primera pregunta que les va a responder: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser? En el versículo 15 Jesús les da la respuesta. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que están en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, aquí Jesús no está hablando del fin del mundo. Aquí Jesús está hablando de la destrucción del templo. Mas hay de las que estén encintas. Te dejo de tarea que investigues y veas la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Fue algo terrible, hermanos. Los judíos, al estar rodeados, los judíos se tomaban sus propios orines. Los judíos empezaban a cocinar sus mismas sandalias para poder comérselas. Por eso Jesús decía: ay de los que estén en cinta. Los judíos comenzaron mejor a quitarle la vida a sus propios hijos en lugar de que cayeran en manos del imperio romano. Fue algo que no habían vivido. Fue algo tremendo. Investígalo tú. Tú investígalo. En el año 70, lo que realmente pasó. Y esto es a lo que Jesús se refiere: una gran tribulación. Una gran tribulación. ¿Sabes quiénes fueron del pueblo judío los que más se salvaron en esa conquista? Los cristianos. Porque atendieron el llamado del Señor. Cuando vean la ciudad rodeada, dijeron: esto fue lo que dijo Jesús. De esto nos habló. Huyan, huyan. Se fueron. No se quedaron sitiados ahí en Jerusalén. Se fueron, corrieron. Jesús profetizó de esto.
Entonces, Jesús va a responder la pregunta 2, ¿qué señal será de tu venida? Versículo 23, ya le respondió la primera. La segunda pregunta dice, entonces, ahí hay un entonces. Entonces, si algunos dijere, te voy a responder de cuándo será mi venida. Si algunos dijere, mira, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. Si fuese posible, Dice, ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, ¿quién no puede ver un rayo? Cuando cae, ¿quién no lo puede ver? Ay, no lo vi. ¿Quién no puede ver eso? Es lo que dice el Señor Jesucristo, mi segunda venida será visible. Todos lo van a ver. Todos lo van a ver. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Le respondió la segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida? Les va a contestar la tercera pregunta, y del fin del siglo, que es el fin del mundo. E inmediatamente, fíjate lo que dice, después de su segunda venida, ¿qué? ¿Cuánto tiempo va a pasar? 1000 años, ¿no? E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Recuerdas que los ángeles les dijeron, ¿por qué lloran? O sea, ¿por qué están tristes? Así como Jesús lo ven que se va, de esa manera va a venir. Dice entonces, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan los ojos, sabéis que el verano está cerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Hermanos, ¿por qué te quise hablar un poquito de Mateo? Porque a lo que voy, que Mateo 4 no tiene nada que ver con Mateo 24. Apocalipsis 4, no tiene nada que ver con Mateo 24. De verdad, para mí esa postura no pierde peso en el momento que dices, ¿dónde está el rapto en Apocalipsis? En el 3 al 4 en las páginas blancas. No hay una postura bíblica o un sustento bíblico que me digas que ahí está. Porque lo que realmente Apocalipsis 4 nos está diciendo es que ¿quién está reinando? Dios. ¿Quién sigue cuidando de su pueblo? Dios. A pesar de que están siendo atribulados. A pesar de que están siendo atribulados. Ese es el objetivo de Apocalipsis 4, no el rapto secreto. No lo hay, no hay suficientemente sustento para poder decir que es ahí donde inicia el rapto secreto. Y si fuese ahí, Apocalipsis no está acomodado cronológicamente. No está acomodado cronológicamente. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los 4 seres vivientes de Apocalipsis? Estos 4 seres, ¿verdad? Que tienen forma como de águila, como de becerro, como de hombre. Hermanos, algunas de estas posturas que se tienen en cuanto a esto, pues son querubines. Algunos tienen posturas de que son seres
realmente celestiales, angelicales, creados por el Señor, que están ahí guiando la adoración hacia Dios. Nada más. Se tiende a esta postura y digo, es muy creíble, es muy viable. Dios es Dios y puede crear y hacer lo que Él quiere, y fue de la forma que Juan lo pudo describir. También algunos otros creen que estos seres celestiales o estos seres a los cuales Juan ve esta visión son atributos de Dios. Se asemejan a los atributos de Dios, ya que el león representa poder, el becerro representa fidelidad, el hombre representa inteligencia y el águila representa soberanía. Puede ser también, pero tanto sean los atributos de Dios o sean seres celestiales, es que hay seres o representan los atributos de Dios, es que Juan los vio. Juan los vio. Entonces, pero estos seres también ya los había visto Ezequiel. Estos seres ya los había visto Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1, versículo 5 al 10. Ezequiel capítulo 1, versículo del 5 al 10. Dice, y en medio de ella la figura de los 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado del derecho de las 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Podemos ver que es algo que ya, y a lo mejor si lo dibujamos, si nos ponemos a dibujar uno de estas criaturas, nos daría miedo, ¿verdad? Imagínate, se te aparece uno de estos en la noche y dices, ah, caray, ¿verdad? O sea, te daría realmente espanto, temor. Pero hermanos, están con el Señor, ¿verdad? Y repito, ya sean seres celestiales que realmente así son creados y de esa manera los pudo describir Juan, o sean seres que representan los atributos de Dios, pues son algo, ¿verdad? Son algo que realmente la Biblia nos dice. Entonces, hermanos, lo que yo quiero que tú y yo nos quedemos en esta noche es que podemos encontrar en Apocalipsis 4 consuelo. Es consuelo de que a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de lo que estás pasando, a pesar de lo que estás siendo atribulado, que quizás tu tribulación de ahora no se compara con los hermanos del primer siglo, Dios está reinando sobre ello. Dios no se ha olvidado de eso. No se ha olvidado de ello. Es Dios quien tiene el control. Aunque parezca que la situación que estás enfrentando no tiene control, ahora sí de esta nadie me saca, ahora sí de esta nadie me ayuda. Dios tiene el control. Dios está sentado en su trono y sigue reinando. Sigue reinando. Y este es el gran consuelo, hermanos, que podemos tener, que es el mismo Señor Jesucristo que se paseaba por las iglesias, caminaba por las iglesias. Es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Señor Jesucristo vigilando y velando por su pueblo, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios tiene el control, Dios reina sobre toda circunstancia en nuestra vida. Hoy que daba el estudio de familias de carne y hueso en línea, hablábamos sobre Gedeón, un hombre inseguro, ¿verdad? Un hombre inseguro. Y pasábamos en esa parte donde Gedeón realmente era un hombre tan inseguro
Y yo decía, me identifico en muchas cosas con él, porque cuando el Señor le dijo, ve y pelea, yo estoy contigo, le pidió señal. A pesar de que Dios le dijo, yo estoy contigo, y se le había parecido, pues dame una señal. Dame una señal. Mira, pone un pañito, y si el pañito se moja y todo lo demás está seco, es que sí. Se levanta y así está, todo seco y el paño húmedo. Y luego dice, dame otra señal. Ahora si el paño está seco y todo lo demás está mojado, entonces sí. Y el Señor lo hace. El Señor ahí está. Y cuando manda a convocar al pueblo, a convocar al pueblo, pues ¿cuántos se le unieron? 32,000. Fueron 32,000 que al convocarlos ellos, al convocarlo Gedeón, todo el pueblo va, ¿verdad? Se levanta todo el pueblo y dices, ah caray, creí que estaba solo, pero son 32,000 que están conmigo. Esa inseguridad ya no era inseguridad, porque ahora estaba seguro en las personas. Pero ¿qué le dice el Señor? Son muchos. Son muchos. Diles que los que tengan miedo se regresen. ¿Te imaginas diciéndole eso a un hombre inseguro? Y va Gedeón y nos dice el Señor que, pues, que el que tenga miedo, pues que se regrese, ¿verdad? Que se regrese. ¿Y cuántos se le regresan? 22,000. Había 22,000 que tenían miedo. No, dijeron, esto es de Dios, vámonos. Le quedaron 10,000. Y con esos 10,000 dice, pues, yo decía, no, ¿de cuánto nos toca? A ver, saquen cuentas, pues nos va a tocar como de 50 cada uno. Pues yo creo que sí podemos, de 50. Dice el Señor, son muchos. Llévalo a las aguas, pruébalos. Porque no todo el que dice que está contigo va a estar. Pruébalos. Pruébalos. Yo le decía eso al hermano Miguel cuando iniciaba la obra. No, pastor, ahí vamos. Y yo le dije, te voy a decir algo, no te quiero decepcionar. Pero todo aquel que dice que va a estar, te vas a dar cuenta que no va a estar. Y ahora me dice, pastor, tienes razón. En los que yo confiaba, ahora ya no están. Son muchos. Le dice el Señor, el que se incline y tome agua como un perro, esos descártalos. Pero el que agarre agua con su mano y lo lleve a su boca, que esté atento, vigilando, eso déjalo, ese déjalo. ¿Y cuántos fueron nomás, hermanos? 300. Hermanos, Dios le quitó a Gedeón 31,700 hombres para que dependiera de él. Y yo decía, Dios nos va a quitar 31,700 razones para que aprendamos a depender de Él. Para que aprendamos a depender de Él. Hermanos, y es lo que Juan le quiere enseñar a la iglesia. No importa lo que estén viviendo, dependan del Señor. El Señor tiene el control. El Señor está reinando. Y vamos sobre el final, versículo 9 al 11. Solamente para leerlos. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, solamente nuestro Señor es digno. Nosotros no somos merecedores de nada. Lo que tú y yo merecíamos era la condenación eterna, el castigo eterno, merecíamos el infierno. No merecíamos nada. Y lo que ahora tenemos es por su gracia divina. Es por su gracia divina. Y cuando estemos ahí con el Señor, es lo que vamos a reconocer, que es el Señor. Y cuando, como decía Pablo, cuando hayamos acabado esta carrera y seamos coronados, lo único que vamos a hacer no es, vencí, logré.
lo único que tú y yo vamos a hacer es quitarnos la corona y decir, tú la mereces, Señor. Si yo estoy aquí no es por mis obras. Si yo estoy aquí no es por mis méritos. Si yo estoy aquí no es por mi fuerza. Es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Digno eres de ser adorado. Solo nuestro Dios merece la gloria. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de este capítulo 4, Señor, que tú eres el protagonista. No solo de este capítulo, sino de todo Apocalipsis, de toda la Biblia, Señor. Y lo que nos quieres enseñar, Padre eterno y glorioso, que a pesar de lo que estemos viviendo, de lo que estemos siendo atribulados, tú eres soberano y estás reinando. Tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Aún los seres celestiales, Señor, lo saben. Aún los seres celestiales, Señor, están ahí adorándote y alabándote, Señor, porque saben que solamente tú eres el digno, Señor, de recibir esto. Y eres tan digno que lo vamos a ver, que eres el único digno de poder abrir los sellos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas y nos instruyes. Que podamos ver el libro de Apocalipsis como una carta de esperanza, Señor, y no como una carta de miedo, de espanto. No, Señor. Es una carta de esperanza para todos aquellos que estamos atribulados. Yo te doy gracias, Padre eterno y glorioso. Te pedimos, Señor, que así como nos trajiste con bien, permitas que podamos llegar con bien a nuestros hogares. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.